Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso semanal de las noticias más destacadas en abandomovies.net, pero antes, como siempre, echamos un vistazo a ver cómo ha ido la taquilla de Estados Unidos, donde teníamos un estreno a priori potente, como era la adaptación del videojuego Gran Turismo, un videojuego de conducción de PlayStation que además cuenta con un director de renombre, Neil Blomkamp, además conocido por Abandomovies, ¿no? Porque hablamos de un director que tiene muchos títulos de ciencia ficción bastante destacados, Distrito 9, Elysium, Chappie, y además uno de sus últimos trabajos precisamente era de terror, se llamaba Demonic, que creo que personalmente es una de las películas más flojas que tiene, una peli bastante decepcionante. Entiendo que Gran Turismo, porque no me pega nada para este director, ha sido la típica película de encargo, ¿no? Que haces porque te la encargan y porque te pagarán muy bien, porque si no, no entiendo muy bien este giro en su filmografía. Y es una película que ha costado unos 60 millones de dólares y arranca en Estados Unidos con solo 17,3, le vale el primer puesto, pero sin duda es una cantidad bastante baja. A nivel mundial está ya en 53, alguien dirá, hombre, pues si ha costado 60 y lleva 53, le falta poco. No, acordaros que una película tiene que recaudar más o menos el doble de lo que ha costado para no perder dinero, porque gran parte de la recaudación, por no decir la mitad, se la llevan las salas de cine, lógicamente. Con lo cual, Gran Turismo empieza flojo, va a sufrir para conseguir, pues al menos no dar pérdidas, pero bastante decepcionante. Si buscaban un poco lo que hace Fast and Furious, pues evidentemente a años luz, ¿verdad? Segundo puesto para Barbie, que es decir ya de Barbie, esto es imparable, consigue un récord, con 594 millones de dólares se convierte en la película más taquillera de 2023, de este año, en Estados Unidos, supera a Super Mario Bros., que era quien tenía el récord, y a nivel mundial está muy poquito también de hacerlo, también contra Super Mario Bros., y yo creo que todavía le queda un poquito de carrete, fijaros, 17,1 millones tras 6 semanas en los cines, mes y medio, con lo cual sigue todavía teniendo tirón y posiblemente se convierta en el título más taquillero de 2023, porque viendo el calendario de estrenos, no creo yo que nadie tenga la capacidad de llegar a estos números que creo que han sido contra todo pronóstico, por muy bien que pensaran que les iba a ir. Blue Beetle, tercer puesto, esta adaptación del superhéroe de DC, una adaptación simpática, normalita, que se deja ver, una película que no trascenderá mucho y que lleva 12,7, que suma 12,7 millones, 46,3 en Estados Unidos, creo que andaba, si no recuerdo mal, por 70, 80 a nivel mundial, una película que costó 100, ya sabemos que un presupuesto excesivamente alto para un título que, como ya comentamos la semana pasada, estaba destinado inicialmente a ir directamente a HBO Max, pero al final decidieron estrenarla y bueno, pues igual un poquito lo que comentábamos con Gran Turismo, le va a costar llegar a cubrir costes, pero bueno, veremos a ver cómo tiene su destino en HBO Max, seguramente pues Warner la rentabilice. Cuarto puesto para Oppenheimer, la película de Nolan, que consigue un nuevo récord, con 300 millones solo en Estados Unidos, se convierte en la tercera película más taquillera en Estados Unidos de Nolan, supera a Origen y solo es superada, y no va a llegar, por las dos últimas entregas de la trilogía del Caballero Oscuro. A nivel mundial le falta todavía, porque Origen estaba en 800 y poco y ahora mismo está en 777 Oppenheimer. No creo yo que llegue, no sé si tiene la capacidad de recaudar 30 millones más, pero bueno, más o menos va a quedar ahí muy cerquita y sin duda es pues, otro tanto que se lleva Nolan con este título que seguramente igual a priori tampoco pensaban que iba a llegar a estos números. Tortugas Ninja Scout Mutante, que de hecho se ha estrenado este fin de semana en España, ya va por 98, poquito a poco las tortugas se van haciendo ahí, están haciendo una hucha bastante importante, lleva varias semanas pero manteniéndose ahí por mitad de la tabla, del cuarto solo que han puesto, y lleva 135 a nivel mundial, que yo creo que cumple la anterior película de animación de las tortugas. Había recaudado 100 millones en todo el mundo y ya está en 135, con lo cual por lo menos supera aquella. No supera ni de lejos a las adaptaciones de acción real, pero bueno, yo creo que las pelis así de animación siempre tienen un público, porque esta peli no es del todo, es animación, pero no es tan infantil como pueden ser otros títulos, pero bueno, no sé hasta qué punto se puede considerar un éxito o no, por lo menos yo creo que Salvar los Muebles lo hace. Secuela de Megalodón, que esta yo tengo que admitir que, ya lo comenté la semana pasada, que me está sorprendiendo muchísimo el funcionamiento que está teniendo, no en Estados Unidos, donde lleva 74 millones de dólares, que no está mal, sino a nivel mundial. A nivel mundial esta película ya está en 350, es una barbaridad, para una secuela que además tiene unas críticas muy flojas. Es verdad que su predecesora consiguió 500,
pero bueno, me parece que es un éxito bastante interesante para su distribuidora, y entiendo que Megalodon 3 llegará, no sé si con Statham o no, a lo mejor la hacen un poco más barata, pero 350 millones a nivel mundial, oye, ha tenido una caída, seguramente la esperaban, pero no está nada mal, insisto, para las críticas que tiene la película. Estrenos menores, bueno, Vida Perra no es un estreno, ya se estrenó la semana pasada, cae al 7, suma 4,6 millones. Retributions, o como se diga, es uno de los estrenos también de la semana, pero es un estreno evidentemente a priori más secundario, aunque en su reparto tenemos a Liam Neeson. Esta película es un remake de la española, aquí la tenemos, El Desconocido, que es una película española protagonizada por Luis Tosar y Javier Gutiérrez, que está bastante bien, yo os la recomiendo que la veáis, es un thriller bastante interesante. Bueno, pues es un remake, en este caso con Liam Neeson, en el que un hombre que se sienta que está en el coche con sus hijos, pues no puede salir del coche porque alguien le ha puesto una bomba, y es un poco como Speed quizás, ¿no?, en ese plan, pero la original está curiosa, y esta pues tiene un arranque muy flojito, pero no he seguido mucho, no sé exactamente ni costes ni pretensiones, pero bueno, 3,3 evidentemente es un estreno bastante flojo para esta película de Liam Neeson, que últimamente siempre hace el mismo tipo de películas, ¿no? Noveno puesto para The Hill, otro estreno también menor, 2,5, y cierra el top 10 Mansión Encantada, película de Disney, que poco a poco a nivel mundial casi está en los 100 millones, pero que es un fracaso por el coste que había tenido, y bueno, y seguramente la veáis en Disney Plus más pronto que tarde. Al final, lo único positivo que se puede llevar Disney es que lleva 5 semanas, que no está nada mal, aguantando en el top 10, siendo una película que a priori parecía que se iba a pegar un batacazo bestial. Se lo ha pegado, pero creo que no tan bestia como apuntaba al principio. Este es el top 10 de la semana. Vamos a echar un vistazo muy rápido, simplemente por comentarlas, a las 3 noticias más leídas en Abandomovies esta semana. La primera, y a mí me sorprende, yo la desconocía totalmente, es la adaptación de Zombie Town. Es una película de zombies que adapta una novela de R.L. Stein, que es el escritor de Pesadillas, de La calle del terror, que vimos en Netflix, esa trilogía hace un par de añitos. Y en este caso, pues es una película de zombies en el que se proyecta una película en el cine y todo el que lo ve se convierte en zombie. Entre su reparto está Dan Aykroyd, nunca sé decir estos nombres en inglés, Dan Aykroyd, o como se diga, que es uno de los protagonistas de Cazafantasmas. Yo el tráiler, sinceramente, visto lo visto, me parece flojita, me da la sensación un poco de como aquella película que hizo Bill Murray de zombies, ahora no recuerdo el nombre, que no tenía mucha gracia. Esta, bueno, quizás va un poco más en la línea comedia juvenil, es lo que se desprende un poquito del tráiler. Me ha sorprendido que esta noticia se cuele como una de las más leídas, pero ahí la tenéis, la película de zombies, que de momento no tiene fecha de estreno en España. En Estados Unidos va el 1 de septiembre ya mismo, o sea que se estrena ya mismo. La segunda noticia más leída ha sido el lanzamiento del tráiler de Rebel Moon, la nueva película de Zack Snyder. Ya sabéis, este director que tiene una legión de seguidores y una legión de detractores. Yo no sé si es por su paso en DC, que él enemistó con la gente de Marvel, o como hay como una especie de bando. Yo nunca he entendido esos bandos de soy de uno o soy de otro, que más da, si te puede gustar los dos o no, pero no tienes que odiar el otro. No creo que sean rivales, aunque, bueno, eso también le da un poco de morbo a la historia de Pulso y genera polémica, que tampoco está mal, ¿no? Pero es verdad que Snyder hay mucha gente que no le gusta, porque es un director muy visual, que le gusta mucho abusar de la cámara lenta y de grandes efectos especiales. Precisamente esta semana hemos subido un especial hablando de él, hablando de su filmografía. Yo creo que al menos es un director que destaca, o que tiene su sello particular, y oye, ya eso destacar, aunque sea entre bueno y malo, porque hay gente que no le gusta cómo lo hace, a otros le encanta, bueno, pues yo creo que es positivo, por lo menos para él, ¿no? Es un director, yo creo que todo el mundo conoce. Esta película es una producción de Netflix, es la última producción de Netflix potente del año. Siempre lo suele hacer Netflix, hacer una gran película en cuanto a presupuesto para final de año. En este caso, el 22 de diciembre, casi para finalizar, casi para Navidades, podremos verla. Es una película de ciencia ficción muy en plan Star Wars. De hecho, Snyder dice que la había pensado para episodios de Star Wars, y
Bueno, a priori el tráiler pues muestra una dosis bestial de grandes efectos especiales comparado con Star Wars, comparado yo que sé con Doom, y veremos a ver qué tal la historia, que es un poco en lo que suele flojear. Lo digo porque en la anterior película de Snyder, que también fue en Netflix, que fue la de El Ejército de los Muertos, pues también molaba visualmente, pero la historia era excesivamente floja y esperemos que en este caso no lo sea. El tráiler es súper épico, ¿no? En plan, pues lo que hemos dicho, al nivel de Star Wars, etcétera, pero es verdad que crear una franquicia de la nada siempre, con personajes que nadie conoce, pues siempre cuesta, ¿no? Siempre es difícil, así que veremos a ver qué tal. De hecho, ya está pronosticada una secuela, que creo que ya estará hasta rodada, con lo cual va a tener de momento 2 intentos, y si funciona, bueno, pues tendremos una legión, y tendremos una serie, y tendremos un spin-off. Ya sabemos cómo funciona Netflix en general, cómo funcionan las plataformas, cuando algo medianamente le funciona, que entonces comienzan a hacer muchas producciones alrededor de ella. A mí siempre me gusta que sean nuevos intentos. Al final es el intento de una nueva historia, más de tantas secuelas, remake, nuevos episodios, etcétera. Pues bueno, pues me parece interesante, y ya os digo, siempre la lía. En los comentarios además lo podemos leer. Y la última noticia destacada que vamos a ver es el anuncio de la fecha del año de estreno, mejor dicho, de la adaptación del videojuego Fallout, un videojuego post-apocalíptico de ciencia ficción muy famoso, con una legión de seguidores también. Prime Video, o sea, Amazon, la va a adaptar como serie de televisión, y ha anunciado simplemente que tenemos que esperar a 2024 para poder verla. Yo no he jugado el videojuego, lo conozco, sí que he oído hablar de él, sí que he visto cosas de él. Tiene una ambientación muy chula, es en plan, pues eso, tras un ataque nuclear. Y bueno, pues es una de las grandes apuestas de Amazon tras El Señor de los Anillos, que como en las plataformas no sabemos cómo evaluar si ha ido bien o mal, pues lo veremos con las renovaciones, que es lo que nos da la pista de si ha funcionado o no. A mí personalmente El Señor de los Anillos no me gustó nada, o sea, comparado con la obra digamos con las pelis de Peter Jackson, no me gustó nada. Y un poco porque, no sé, quizás por desconocimiento de personajes, etcétera, y la historia tampoco me llegó a agradar. Y esta, bueno, pues a priori el escenario es guay, la historia está bien, y veremos a ver si logran conseguir una adaptación que sea digna del videojuego. Ya sabéis que las adaptaciones de videojuegos son muy complicados, ya sea en serie, ya sea en cine, y normalmente, salvo raras excepciones, se consiguen buenos resultados. Aunque bueno, ahí tenemos a Super Mario, que es una adaptación muy distinta porque es casi el propio videojuego, no es animación, pero bueno, aún así han conseguido una de las adaptaciones de videojuegos más taquilleras de la historia. Bueno, pues hasta aquí este repaso semanal de las noticias más importantes. Nos vemos en el próximo vídeo.